Ok, antes de empezar, decidí colocar unas reglas, porque si no, este top iba a estar lleno de peleas contra Pain o de Uchihas. Solamente voy a tomar peleas en Shippuden, solo de la segunda parte de Naruto. También solo una pelea por personaje y una por saga, porque si no esto va a ser, ya saben. Y haciendo este video me di cuenta que tengo que hablar de cada una de estas peleas en detalles. Dios mío, tengo como 1000 cosas pendientes. Pero bueno, lo positivo es que van a tener que aguantarme por un buen tiempo. Ahora sí, ¿qué tal chicosidad? Y vamos a hablar de las mejores peleas para mí de Naruto Shippuden. El puesto número 7 se lo lleva a la batalla de Sasori contra Sakura y Chiyo. Esta pelea es un poquito larga, pero es impecable porque nos muestra cómo es que la experiencia hace tanta diferencia en un combate. Si hablamos de talento y poder neto, obviamente Sasori se las lleva a las dos y por mucho, pero la experiencia de Chiyo fue lo que marcó la diferencia. De hecho, creo que marcó demasiada diferencia. Ya realizó un quién debió ganar de este combate, pero igual es una pelea que muestra el potencial que puede tener un marionetista de alto nivel. Movimientos con precisión milimétrica, el análisis exhaustivo antes de cada movimiento, la coordinación que deben tener de forma constante y bueno, el uso de la Satetsu, la arena de hierro que es una de mis favoritas de toda la serie. Y obviamente, el momento donde Sasori muestra su rostro y Chiyo se da cuenta que es el mismo de hace décadas. Brillante, simple pero visualmente espectacular. La pelea de Sasori contra Sakura y Chiyo es de las más memorables sin dudas. El siguiente puesto se lo lleva la de Gaara y Onoki versus el segundo Mizukage Gengetsu. Estaba analizando el por qué me gustaba tanto esta pelea, por qué fue tan memorable para mí, y llegué a la conclusión de que es debido al bigotes este. Ciertamente es una pelea interesante donde vemos un tipo de genjutsu diferente. En sí la pelea es única y destaca del resto porque es un combate ninja muy original, pero es el Mizukage quien la hace tan brutal. El viejo este lleva toda la pelea diciéndoles cómo deben vencerlo, igual no pueden. Gaara y Onoki llegan a la escena y se encuentran con el mismo dilema. Saben qué es lo que va a hacer Gengetsu, pero igual no pueden detenerlo. No entienden cómo. La cosa se les pone tan difícil que si no fuese por Gaara, que en esta pelea demuestra por qué es el Kazekage, Gengetsu asesinaba a Onoki con uno de los ataques con más estilo de toda la franquicia, la pistola de agua. Gaara resuelve la situación utilizando ingenio puro, pero ¿se imaginan cómo debió haber sido este tipo cuando estaba vivo? Sin limitaciones y sin estar contándole a todos cómo funcionan sus poderes. Si esta pelea fue tan espectacular, no me imagino cómo fue la que tuvo con el segundo Tsuchikage. Debió haber sido espectacular. No, Kishi, ¿por qué? Una pelea única, llena de creatividad y sobre todo ingenio por parte de Gaara y estilo por parte del Mizukage. La hacen de mis favoritas de toda la guerra. Ok, a partir de este puesto se van a dar cuenta por qué coloqué esas reglas. Guy versus Madara, ¿qué les digo? Ciertamente fue corta, pero creo que es una de las más épicas que he visto. Vemos a Madara, un tipo que barrió el piso con la Alianza Ninja, que humilló a los 5 Kages y que de paso es el villano principal de la historia, contra un tipo que no puede utilizar ninjutsu, que de niño fue tildado como un fracaso, pero que a punta de trabajo y disciplina, sin ninguna clase de bendición genética o poderes regalados, nada, pura sangre, sudor y lágrimas, pudo igualar y hasta destrozar a un tipo que tenía tantos poderes que casi parecía un dios dentro de este manga. La resolución de Guy a dar su vida por sus amigos y sus estudiantes de admirar, y obviamente el despliegue de poder que hace ante Madara es una locura, ganando la admiración y el respeto de un tipo que no le importa nada más que sus propias ambiciones. Por eso la pelea de Guy y Madara debe estar en cualquier top. Y bueno, realmente cualquiera de las peleas de Madara pueden estar aquí también. Cuando humilló a los Kage fue espectacular. Su pelea contra el Jesus y el Emo Sensible también fue magnífica. No cuento cuando acaba con la alianza porque eso no fue una pelea. Eso es Madara estirándose y matando gente. Esa masacre no cuenta, pero sí. En otras palabras, Madara, pero sobre todo Guy, son unos monstruos. El siguiente puesto es un poquito agridulce para mí, pero bueno, tenía que ponerlo, es que fue increíble. La batalla de Tobi contra Conan. Ok, sacando de lado ese absurdo final que en definitiva tengo que hacer un quién debió ganar de esto, vamos a verla de un punto un poco más neutral. ¿Cómo vences a un tipo que ofensiva y defensivamente es casi perfecto? Que si eres un microsegundo más lento que él, pierdes.
pues o eres un microsegundo más rápido que él, cosa que es completamente absurda, y de la historia de este manga solo Minato fue capaz de algo así, o eres tan inteligente que planeas una estrategia matemáticamente perfecta. Conan sabía que Toby se le iba a aparecer como un fantasma y pasó todos sus años analizando el Kamui. Entendió que este debía tener un límite de intangibilidad y basó todo su plan en ello. Comprendió que el Kamui debe tener un punto muerto al absorber, y así fue. Conan, a base de estrategia, logró herir a un usuario del Kamui, que como dije debe ser más rápido que un jutsu espacio-tiempo ejecutado por un Sharingan. Ni el Raikage con la armadura de Raitón a quemarropa pudo tocar a Toby. Conan le destrozó la máscara. Incluso llegó tan lejos como para crear un océano lleno de bombas de papel, para que Toby no pudiese hacerse intangible. Realmente le ganó. O bueno, eso es para otro video. La pelea de Conan versus Toby está en una escala muy arriba en términos de poder a comparación de la primera parte de Naruto, pero mantiene esa esencia, esa estrategia, ese análisis y esa ejecución que transformaron a Naruto en mi manga favorito. Y bueno, si les soy honesto, todas las peleas de Toby son fantásticas. Por acá podía quedar su batalla con Minato, podía estar su pelea contra Gai, Kakashi y Naruto. Es más, si me apuran, hasta colocaría cuando se burla de los amigos de Naruto. Pero bueno, me decanté por la de Conan. Siguiente. El tercer puesto le pertenece a Sasuke contra Killer Bee, específicamente su pelea en el anime. Diablos, man, la animación de esta pelea es una cosa increíble, la fluidez de los movimientos, los dibujos, los efectos de sonido, por Dios. Hasta el contexto de la pelea es fantástico. Sasuke llega todo sobradote como de costumbre, y Killer Bee, cuando se da cuenta que no es cualquier oponente, ahí se pone serio y lo destroza en una secuencia de ataques que, como dije, la animación eleva esta pelea a otro nivel. También vemos absolutamente de todo aquí: taijutsu del más alto nivel, genjutsu, ninjutsu, y obviamente vemos a Sasuke utilizar el Amaterasu por primera vez. También hay mucha narrativa. Sasuke aquí nos muestra un poco el cómo era antes de Shippuden, recordando al equipo 7, salvándole la vida a Karin, ayudando a Yugo, cooperando con Suigetsu, una locura. Y obviamente Taka también pelean contra Killer Bee, y de hecho ellos le salvan la vida a Sasuke. Man, no sé, esta pelea tiene demasiadas cosas pasando a la vez. Es uno de los combates con mayor contenido de toda la franquicia, y por eso tenía que estar aquí. Y ajá, ¿recuerdan las reglas que puse al principio? Bueno, si no hubiese hecho, este top estaría lleno de peleas de Sasuke. Miren, Sasuke será un emo sensible tonificado en todo Shippuden, pero tiene unas peleas espectaculares. Todas las peleas de Sasuke son una maravilla. Su encuentro con Itachi es una locura. Su batalla contra Deidara es brillante. La pelea contra Danzo también me encanta. Su encuentro con el Raikage fue impresionante. Ya ven, todas estas peleas podían estar en este top, incluso esta posición. Por algo esto se llama Sasuke Shippuden, no sé por qué se sorprende. Pero para no spamear esto de Sasukis, elegí una sola de él, y para mí fue su encuentro contra Killer Bee. La pelea del puesto número 2 ocurre en la mejor saga del anime de Naruto, énfasis en anime. Estoy hablando de la saga de Hidan y Kakuzu, la cual fue adaptada de manera perfecta en mi opinión. Y de esta saga hay una pelea que se lleva el trono, el encuentro del equipo de Asuma contra Hidan y Kakuzu. Por Dios, si la pelea contra Killer Bee estaba llena de contenido, esta está llena de emociones. Todo el combate es un espectáculo lleno de tensión. Shikamaru encabeza el combate analizando cómo puede lidiar contra un tipo con una fuerza sobrehumana y otro que es inmortal, sin ninguna baja por parte de su equipo. Tiene la presión de cuidar a sus amigos hasta que se da cuenta que Asuma está más tenso de lo normal. Todo el combate es un juego de estrategia en la mente de Shikamaru hasta que Hidan logra cortar a Asuma. A partir de aquí, este combate es un verdadero infierno. Shikamaru da hasta la última gota de su espíritu para evitar la muerte de su maestro, ideando un plan de cómo deshacer la maldición, y todo ante la mirada de Kakuzu, que disfruta del show e incluso dice que ese niño algún día valdrá una gran cantidad de dinero, y no se equivocó. Shikamaru logra descifrar la técnica de Hidan y hasta le cortan la cabeza. Sin embargo, Hidan con esto aún está con vida y Kakuzu lo une a su cuerpo. La desesperación que siente este equipo es indescriptible. La muerte era algo inevitable y Shikamaru lo sabía. Por eso, cuando su maestro es asesinado, él dice que si hubiese pensado un mejor plan, Asuma estaría con vida, porque él sintió que su estrategia llegó a un punto muerto, donde solo les esperaba eso:
morir. Todo este combate para mí es una obra maestra en el anime y creo que es el que más veces he visto en su versión animada y de lejos. Por toda la estrategia, la presencia del dúo inmortal, las emociones por doquier y la desesperación que vivieron nuestros personajes. La pelea del equipo de Asuma contra Hidan y Kakuzu es la mejor para mí de todo el anime de Shippuden. De nuevo, énfasis en anime porque el primer puesto es en el manga y este no tiene comparación. La mejor pelea de toda la serie ocurre en el manga y es la batalla de Naruto contra Pain. Hace muchísimo tiempo, uno de mis primeros videos, dije que la saga de Pain era la mejor de todas, pero no sé si fui específico. Cuando dije la mejor me refería al manga, no al anime. La adaptación que tuvo en el anime a mí no me gustó mucho, pero en el manga, todo, es que no sé ni dónde empezar. La presencia y los poderes del que para mí es el mejor villano de Naruto, el discurso que le da nuestro protagonista, el cual nos cambia toda la perspectiva que teníamos de Konoha y del País del Fuego. También vemos al mejor Naruto de toda la historia, un Naruto analítico, decidido, capaz, calculador, estratega y todo usando el modo ermitaño, el legado de su maestro, por el amor a Dios. La pelea desborda en contenido narrativo por todo lo que significa, los diálogos que tiene, la muerte de Jiraiya. Aquí están sus dos estudiantes frente a frente, quienes decidirán el rumbo de la historia. Hay de todo: ninjutsu, taijutsu, doujutsu, invocaciones, hasta herramientas ninja. Sí, herramientas ninja, ¿se acuerdan de estas? Naruto utiliza unas bombas de humo para vencer a Pain. ¿Cuándo se ve eso en Shippuden? Pero debo hacer énfasis en que esta pelea es la mejor en el manga. La adaptación del anime de la saga de Pain es terrible. La adaptación no es correcta porque se saltan varios detalles, como el que muestro en pantalla, y hay muchísimos así. Prometo hacerle un remake a ese video de la saga de Pain que hice cuando empecé YouTube, lo prometo, porque hay muchísimas cosas que me gustaría comentar. Y hay otra pelea fantástica por aquí, que fue la de Kakashi contra Pain. También está la de Jiraiya contra Pain, que fácilmente pudo haber estado en esta posición porque para mí es de las mejores de toda la serie. Pero como dije al principio, si no ponía estas reglas, todo el video iba a ser un spam de peleas de Pain y de Sasuke. En resumen, la pelea de Naruto vs Pain en el manga, para mí, es la mejor de toda la segunda parte de Naruto. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.